Bueno, bueno. No, la idea de la clase de hoy era hacer un recorrido por tres conceptos, tres ideas que están muy relacionadas entre sí eh, y que de alguna manera hilvanadas dieron como origen o inicio a una serie de clases que di ya hace un par de años y que fueron transformándose a lo largo de este tiempo y se terminaron ahora transformando en un incipiente proyecto de investigación. A ver, voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, correcto. Ahí está. Bueno, como decía, este título, Cosmotécnicas y Cosmotectónicas, Diversidades en América Latina, tal vez sea como la primera retribución o el primer aporte, chiquito por ahora, humilde, que el proyecto de investigación le hace a investigación proyectual. Y para mí es muy significativo porque es como una prueba de que para el Centro Poiesis, para nosotros, eh, es imposible desligar la enseñanza de la investigación. Enseñar y aprender, ejercer algún tipo de rol docente, académico, no está escindido para nada de la investigación. Y esto parece una obviedad para nosotros en el ámbito académico, yo que tengo la suerte de rondar otros claustros, no es así, para nada es así. Entonces, nada, es una valía esto en el centro. Y como decía, eh, esta charla que va a atravesar y va a ir uniendo los inicios de aquellas clases que rondaban tres temas y que se iniciaba con estas fotos, que las primeras pertenecen a la casa, las que están ahí arriba, a la casa Buffon de Solano Benítez, que acá abro un asterisco que va a haber varios, porque soy un poco disperso. Hace poco lo nombraron doctor honoris causa, así que estaría bueno, no sé si hace 2 o 3 días, estaría bueno por ahí saludarlos. Un amigo de la casa del Centro Poiesis, en el 2019 fue la última vez que nos visitó, y sí, en abril del 2019, y realizó un workshop, la verdad que fue muy interesante, y recuerdo el aula magna de ahí del subsuelo repleta. Y la tríada de abajo, unas fotos también de una obra, una de las tantas de Adamo Faiden, que para mí cada una de estas fotos grafican muy bien y condensan los conceptos que tratábamos en estas charlas, que son los conceptos de técnica, tecnología y tectónica. Y iniciaba también estas clases con una posible definición, no con el afán de decir qué es técnica, sino para establecer algún punto en común para desde ahí poder debatir, intercambiar opiniones, ideas. Entonces, para mí, para nosotros, para el centro, Jorge ha pensado y ha escrito mucho acerca del tema, incluso tiene un libro llamado Técnica y Arquitectura, de ahí es de donde extraemos al menos en esta clase, varios conceptos y frases. Como les decía, técnica es
este conjunto de habilidades y destrezas, procedimientos, protocolos destinados a resolver problemas prácticos. Es un saber hacer que mediante una acción, que mediante la poiesis, está destinado o destinada a esta acción a generar un objeto que va a perdurar en el tiempo y que es un objeto útil. Y estas dos fotos, en el caso de Solano Benítez, ahí arriba, nos muestra como lo producido por ese saber hacer. Digamos, este muro tan diáfano, esta especie de filtro, muro filtro, cobogó, nos remite a la idea del albañil o del maestro aparejador que tiene un conocimiento, una técnica, una technique, como decían los griegos, un saber hacer que está expresado en la manera de disponer estos ladrillos, de unirlos. Y también se ve en la foto de abajo, en estas piezas triangulares textiles, que también están unidas, están cosidas, y uno se imagina ahí la mano enhebrando estas piezas y conformando una unidad mayor. Y técnica se diferenciaba de tecnología, que es el segundo concepto sobre que estas sucesivas clases versaban. También es un conjunto de conocimientos, pero a diferencia de la técnica, son conocimientos de base científica, que también están destinados a solucionar problemas de forma práctica. Solamente que estos conocimientos nos permiten explicar, nos permiten describir, nos permiten proyectar, y al ser científicos nos permiten sistematizar y racionalizar estas soluciones, digamos. Hasta acá, todas las disciplinas del conocimiento tienen sus propias técnicas y sus propias tecnologías. No solamente las disciplinas del conocimiento, cualquier actividad humana, ¿no? Todos los deportes tienen sus técnicas, sus tecnologías, un abogado tiene su técnica y su tecnología propia, pero la arquitectura es la que se diferencia de las demás disciplinas porque tiene o utiliza o desarrolla este concepto, esta noción que es la de tectónica, que es la forma de aparecer del material en la obra arquitectónica, la manera en que se expresa el mismo y el efecto que genera en el receptor. Entonces, en estas dos fotos, siempre la de arriba es la casa Buffon de Solano Benítez, y ahí se puede ver este corredor con sus 4 planos, los laterales es el mismo material, es el ladrillo, pero bueno, usado con distintas técnicas, de distintas maneras. A la derecha hay una pared, entre comillas, tradicional, y a la izquierda este filtro ladrillero. Y después tanto la cubierta como esa rampa, el hormigón también tratado de distinta manera, donde reflejan también de distinta manera la intensidad o el reflejo de aquel punto luminoso. Y hay una atmósfera que acompaña al que transita esa rampa. Acá lo estamos viendo de este punto de vista, pero en el transitar, mirando hacia la izquierda, ahí como husmeando lo que pasa a través de ese filtro, de ese muro tan permeable visualmente, también hay una serie de efectos que la arquitectura nos genera. Y en la obra de abajo también esta cubierta de textil que de alguna forma filtra los rayos directos del sol, pero de todos modos genera un ambiente diáfano y esa luz rebota entre los paramentos blancos. Bueno, ahí hay toda, y encima la imagen del perro, y ahí hay una cuestión de tectónica
de la recepción y de lo que genera estos materiales y la espacialidad en el que la habita. Y hasta acá, a ver, me parece que se trabó. Ahí está. Hasta acá habíamos intentado definir, insisto, no definir para decir qué es técnica o tecnología, sino para establecer algunos puntos de discusión en común. Pasada esta instancia, me interesaba en este punto, bueno, cómo surge la técnica. Y ahí aparecen entonces los griegos con sus mitos, en este caso el mito de Prometeo. Esto es un fragmento de Protágoras de Platón que relata este mito y este mito a su vez relata el surgimiento de la técnica. No sé si lo conocen, pero brevemente Zeus, ya habiendo creado el mundo y habiendo creado también a los seres que iban a habitar el mundo, hasta ese momento tanto los animales como el hombre eran seres inanimados, seres fabricados, hechos de barro y pasto seco, etc. Le encarga a Prometeo, que era un semidios, que reparte una serie de cualidades a estos seres, porque Zeus sabía que cuando adquiriéramos vida, íbamos a estar muy expuestos y no íbamos a poder sobrevivir a, no sé, por ejemplo, a las inclemencias del tiempo, incluso nos íbamos a acechar los unos con los otros. Entonces, para que todos tuviéramos las mismas posibilidades de sobrevivir, bueno, había una serie de características que no sé, será, algunos seres podrán volar, otros nadarán rápido, otros tendrán como caparazones, otros tendrán garras, otros dientes de sable. Bueno, y así se entera entonces Epimeteo, que era el hermano de Prometeo, se entera del encargo que Zeus le había hecho a Prometeo y le pide que déjame a mí hacer esta repartija. Y ahí va entonces Epimeteo muy entusiasmado, empieza a repartir estas cualidades que eran finitas y cuando llega el momento del hombre queda, ya no hay nada más para repartir y por lo tanto Prometeo se da cuenta de nuestra indefensión para con las otras criaturas. Hay como distintas versiones, algunos dicen que Zeus había creado a a todos los seres, incluidos nosotros, y otros que en realidad es Prometeo el que crea imagen y semejanza de los dioses a la raza humana. Igual, eh, no es eso muy importante, puede dar una pista de por qué Prometeo se sintió tan como conmovido por nuestra indefensión. Así que entonces lo que hace es robar el fuego sagrado de la fragua de Festo. Festo era el dios del fuego. El fuego es muy significativo, ¿no? En esta historia. ¿Qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que nos viene dado cuando Prometeo nos entrega a nosotros como raza el fuego? Y son principalmente tres cosas. La primera es el número. Lo que viene con el fuego simbólicamente es el número. Por lo tanto, la capacidad de calcular y la capacidad de proyectar. Vamos a ver, la capacidad de pensar antes algo que todavía no existe. Hasta ahí podemos proyectar, podemos pensar eso que no existe, pero todavía no podemos hacerlo. Entonces, el segundo componente que viene con el fuego es la técnica, que es lo que más nos interesa en esta charla, la capacidad de hacer. Y esto es una amenaza para los dioses, ¿no? Porque hasta ahora eran ellos los únicos capaces de hacer. A partir de este momento, el hombre puede
proyectar, calcular, y también puede hacer lo que proyectó. Tiene el fuego para derretir, para manejar la materia, y con eso construir. Ahí se ve abajo en un detalle de este cuadro que es del 1520, del Renacimiento, un autor, bueno, no conocido, digamos, eh, y se ve las herramientas que se fabrican con el manejo de esta materia a través del fuego y los objetos que a su vez se fabrican con esas herramientas, ¿no? Armas y elementos para la guerra. Porque el otro componente que venía con el fuego era la civilización. Para los griegos, hacer la guerra era expandir la civilización. Entonces, el número y la posibilidad de calcular, la técnica, el saber hacer y la civilización como síntesis de estos dos puntos anteriores es lo que el fuego significa. Y en este punto, en aquellas clases, hacíamos un gran salto temporal a filósofos contemporáneos, actuales, digamos. En este caso es Martin Heidegger, eh, que da da una definición de la técnica y también de la técnica moderna. Y ahí se empieza a diferenciar. Él habla de la técnica moderna en pasado, diciendo que era un modo de saber o de conocimiento que, a diferencia de los que se hallan en el animal y que están dados en su naturaleza de modo total o parcialmente instintivo, debe ser adquirido por la enseñanza, la práctica y la experiencia. O sea, la técnica la podemos adquirir, no nos olvidamos cuando no la ejecutamos y podemos mejorar nuestra ejecución, nuestra performance en lo que sea. Digamos. Con la práctica cada vez, con la práctica de esa técnica cada vez somos mejores en eso que adquirimos. Y por otro lado, habla también en varios de sus escritos sobre la técnica moderna. Entonces, y el carácter de la misma, ¿no? Y habla del sentido de emplazar o del carácter del emplazar en el sentido de la provocación. Emplazar es, así muy sintéticamente y muy, hasta burdamente, es el, el entender a la naturaleza y a nosotros, a los seres humanos incluidos, como recursos, digamos, como meros recursos de consumo, como stock a ser utilizado, consumido, y de hecho, hasta hace muy poco era muy, y sigue siéndolo todavía, muy común hablar de recursos naturales, de recursos humanos. Me parece que, al menos en el área de recursos humanos, se empezó a cambiar por una cuestión, no sé si políticamente correcta o qué, no sé si son conscientes de las implicancias que tiene el cambio en el uso de algunas palabras, pero bueno, nos hemos formado con el recurso natural, los recursos naturales, los recursos humanos. Eso es el emplazamiento. Y él explica cómo acontece, ¿no? Y dice, la energía oculta en la naturaleza es sacada a la luz. A lo sacado a la luz se lo transforma. Lo transformado es almacenado, a lo almacenado a su vez se lo distribuye y lo distribuido es nuevamente conmutado. Y la clase seguía con una cita de Hannah Arendt, que es una discípula un poco más joven que Martin Heidegger, y ella, ya uniendo un poco esta cita de Hannah Arendt a la cita sobre la técnica moderna de Heidegger, ella dice que ni el ingeniero
ni ningún otro productor de cosas materiales es dueño y señor de lo que hace. Solo la política, instalada por encima del trabajo físico, es la que tiene que proporcionar la orientación. Entonces hay como un posicionamiento eh, disruptivo, no sé si opuesto, pero sí de confrontación de ideas muy interesante entre Heidegger y ella, y lo que pasó, los pocos años que pasaron entre una cita y otra, pocos años, para eh, no en la dimensión personal, sino histórica y de creación, digamos, de conocimiento, lo que pasó entre una cita y otra es la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki los campos de exterminio de Auschwitz. O sea, la técnica moderna explotó en estos acontecimientos. Hannah Arendt estuvo en los juicios de Nuremberg y también realizó una entrevista al científico que lideró las investigaciones y el trabajo sobre la bomba atómica, Oppenheimer, eh, y un poco dan cuenta de esto que decía Heidegger, donde, bueno, ya no es la técnica griega, el saber hacer, sino que es la técnica moderna, muchas personas en distintos lados, haciendo distintas partes de una misma cosa, en este caso una bomba atómica, o si no, distintas personas en una posición determinada, en una escalafón de jerarquías, cumpliendo órdenes sin preguntarse acerca eh, de lo correcto e incorrecto de esa acción. O sea, había como un desprendimiento entre el hacer y lo que se hacía. Eh, entonces, se redondeaba esta instancia de esas clases con esta noción de técnica acerca de que es un universal antropológico, que se posiciona entonces como el aspecto determinante del proceso de hominización y la interpreta como extensión protésica de los órganos. Entonces, estas tres imágenes, estos tres dibujos de Javier Bernasconi, que son una especie de híbrido entre eh, tres manos y tres herramientas, la prensa, la llave inglesa y el destapador, que hacen referencia, digamos, también podría haber estado acá la imagen, aquella tan famosa que me acuerdo que Juan Pablo ha usado también en alguna clase sobre la técnica, como decía la imagen de 2001, Odisea del Espacio, del homínido primitivo ahí adquiriendo o agarrando un fémur y empezar a utilizarlo como herramienta, ¿no? El nacimiento del hombre y de la civilización. Y después, en estas clases, intentábamos ya salir de las conceptualizaciones filosóficas y escudriñar en lo arquitectónico, digamos, en el hecho arquitectónico y por lo tanto de las técnicas, pero ya de constructivas. Entonces había alguna frase, en este caso una frase de Juan Herreros del 2006. Entonces él decía con respecto a la técnica constructiva, que éstas encontrarán su pertinencia en el establecimiento de sistemas entendidos como un conjunto de reglas para tomar decisiones con el que abolir el detalle constructivo como el fetiche más perverso del arquitecto nostálgico, cuyo principal objetivo de este sistema será la eliminación de lo superfluo a favor de la simplicidad, la inmediatez y la universalidad de las soluciones. Entonces aparecían estas dos imágenes, una obra de Juan Herreros y otra de Iñaki Ábalos, Casa de las Rosas y el pabellón de gimnasia,
construidas con elementos de un catálogo industrial, elementos prefabricados, donde el pensamiento del detalle constructivo ya no era necesario porque venía dado, venía pensado, venía ejecutado por el fabricante de estas piezas. Eh, Acá el arquitecto lo que piensa es entonces en determinados conceptos espaciales, en efectos del reflejo, del vidrio, del espejo, en las sensaciones. Eh, y empezaban a aparecer ahí como unas categorías muy lúdicas, caprichosas. Por ejemplo, eh, estos arquitectos o estas prácticas eran ellos, digamos, eran los austeros seriales, ¿no? Eh, Porque, bueno, trabajaban con materiales fabricados serialmente y sus arquitecturas eran austeras. Entonces, esas dos características eh, daban nombre a esta taxonomía, los austeros seriales. Eh, y después había otros arquitectos un poco más jóvenes, y ahí aparece entonces Andrés Jaque, que fue discípulo de Juan Herreros, y una cita de Jaque en donde dice que el proyecto arquitectónico es definitivamente una práctica crítica. Los aspectos básicos como la elección de materiales, la técnica o el acceso al edificio son hoy cuestiones críticas que deben verse desde la perspectiva de los desafíos políticos contemporáneos. Ahí aparece la política, lo ideológico, es muy potente ese aspecto en la obra de Jaque. De hecho, el estudio de Andrés Jaque se llama Oficina de Innovación Política. Y también aparece una obra de lo que se ve arriba son una serie de imágenes de las casas Tupper de Andrés Jaque y abajo de usos una refacción en el interior de un departamento para un chico, un bulldog, un huerto y la casa que comparten. Digamos, en el nombre de la obra es toda eh, una enumeración de intereses de ese estudio o de esa práctica. Entonces acá aparecían entonces los técnica-activistas, digamos, donde la técnica constructiva daba cuenta o exponía o visibilizaba una ideología eh, eh, o un activismo acerca de lo ecológico, de lo LGBT, en el caso de usos, también de Andrés Jaque. O sea, la técnica es una herramienta para visibilizar estos posicionamientos ideológicos y políticos. Y seguíamos a una tercera categoría que era los técnico-contextuales, ¿no? Entonces, donde aparecía una obra de Francis Quere, que es la escuela en Gando, en Burkina Faso, y Solano Benítez ahí abajo con la obra del gabinete, de su gabinete y la Casa Esmeraldina. Y hay una cita de Francis Quere que es casi una devolución a la opinión primera de Juan Herreros. Entonces, Francis Quere, un arquitecto africano que se formó en Europa, eh, él dice con respecto a la tecnología que esta no está fácilmente disponible. Requiere conocimiento y formarse en una educación poco accesible en África. Pero ese punto de partida desfavorable es suplido con creces por una gran capacidad de trabajo adquirida por la necesidad, pero también por el desarrollo de una idea basada en la fuerza de la colectividad. Y en este caso, en los técnicos textuales que revisitan técnicas constructivas y otras técnicas como decía, las revisitan y las transforman.
y las adaptan a la contemporaneidad o para resolver problemas que tienen que ver estrictamente con lo arquitectónico. Por ejemplo, ahí se ve en la obra de Queré, en la foto del medio, una losa para hormigonarse y están estas vasijas de barro que son las mismas que las mujeres de la aldea, Gando, fabrican y las utilizan para ir al río más cercano, para obtener agua. Entonces lo que él hace con estas vasijas es sacarle el fondo y generar, una vez que esto está hormigonado, esa cubierta que permite no solamente generar de vuelta eh, esta experiencia en este pasillo que rodea las aulas y la biblioteca del colegio cuando uno circula, sino que también eh, es una estrategia de ventilación básica, porque el aire caliente se escapa sube y se escapa por esas perforaciones. Entonces genera ahí una corriente de circulación de aire que refresca en la medida de lo posible este lugar. En Gando, al menos hasta ahora, no llueve nunca, no sé qué pasará con el cambio climático, por ahora no llueve, entonces no hace falta ningún tipo de protección, digamos, contra el agua de lluvia. Y después, en el caso de Solano Benítez, también con un trabajo colectivo, porque eso es una característica también de- de este, este tipo de prácticas, en donde se ve siempre la arquitectura como un un fenómeno colectivo. Alguien la pensó, la proyectó y se ejecuta en conjunto. Eh, y estas técnicas que son revisitadas por Solano son las del ladrillo, un material tradicional en Paraguay, bueno, en toda la región. No es autóctono, obviamente, de Sudamérica, pero no importa eso, porque el tema no es buscar un origen de las cosas, sino cómo, eh, cómo se mixtura, cómo se adaptan distintos materiales o distintas técnicas para resolver a distintas situaciones y para resolver distintas problemáticas. Eh, y así entonces terminaba más o menos, escuetamente, terminaban de esta manera aquellas clases. Y lo que pasó ahora es que esta reflexión o este enunciado de Heidegger acerca de la técnica moderna se encontró, se atravesó con Yukhui. Estamos últimamente pues, muy orientales, muy entre coreanos y chinos. Bueno, Yukhui es un filósofo chino que estudió en Europa. No recuerdo si en Berlín o en Londres, pero bueno, con una carrera también, es un poco más joven que Byung-Chul Han, pero bueno, está ahora escribiendo para El País, incluso para Perfil, hasta para La Nación. Son las jóvenes estrellas de la filosofía contemporánea. Eh, y tiene un libro muy interesante que se escribió, sí se editó sí, se editó el año pasado, Cosmotécnicas. Y así como en algún momento Fede planteaba de estos filósofos también jóvenes italianos, aceleracionistas, digamos, bueno, ¿qué hacer con el capitalismo? ¿Aceleramos este proceso y, no sé, y hasta que se disuelva, hasta que se estrelle y ver qué pasa? Bueno, otra corriente es la de Yukhui con la diversidad. Bueno, planteemos a partir de acá no acelerar nada, sino fraccionar. Mucho no me gusta esa palabra, por eso me parece más interesante diversificar.
y diversificar qué es la técnica. Porque si hay algo que llegó hasta este momento a la modernidad, el brazo ejecutor de esa modernidad es la técnica moderna. Entonces, lo que Jukuy propone es reabrir esta cuestión de la técnica, un poco también ahí dialogando con Heidegger, para mostrar que es necesario considerar a la técnica como una variedad de como técnicas en vez de como tecné o como técnica moderna. Y al mismo tiempo que leía este libro el año pasado, recordaba lo dicho por Koolhaas en la inauguración de la Bienal de Venecia en 2014. Eh, la Bienal tuvo un eje temático y después para los pabellones nacionales se proponía un tema. Entonces es lo que dice Koolhaas aquí. Idealmente, o mejor dicho, lo dijo ahí en la presentación, en la conferencia de prensa donde se presentó la Bienal. Eh, Idealmente nos gustaría que los países representados se ascriban a un solo tema. Absorbing Modernity, 1914-2014, y que muestren cada uno a su manera el proceso de eliminación de las características nacionales en favor de la adopción casi universal de una sola lengua moderna en un repertorio único de tipologías. Y ahí aparecían estas dos imágenes muy significativas de 12 obras y de 12 países en 1914 y en el 2014. Los mismos países, distintas obras. Y Koolhaas seguía diciendo en aquel momento, en 1914 tenía sentido hablar de una arquitectura china, una arquitectura suiza, una arquitectura india, continuó Koolhaas. 100 años más tarde, bajo la influencia de las guerras, los diversos regímenes políticos, diferentes estados de desarrollo, movimientos arquitectónicos nacionales, internacionales, los talentos individuales, las amistades, las trayectorias personales, al azar y la evolución tecnológica, arquitecturas que antes eran específicas y locales se han hecho intercambiables y globales. La identidad nacional parece haber sido sacrificada a la modernidad. Entonces, en algún punto nos pareció que Jukuy, tal vez de una manera muy forzada, todavía la investigación y esta clase también y las conceptualizaciones de esta charla están en construcción, se tocan. Pero estas fotos, y mismo si bien Koolhaas aquí habla de la nombra la evolución tecnológica, la nombra como un estamento, un eje temático más de todos aquellos que fueron eliminados por la modernidad, ¿o no? Incluso en el inicio de la charla, vuelvo a la lámina anterior, y lo que se ve también en las imágenes, en estas 12 fotos, es que lo que se unificó es lo tipológico. Entonces digo, empezamos a pensar que bueno sería tener una investigación que dé cuenta de esto, pero posicionándonos no desde lo tipológico, sino desde lo técnico y tecnológico. De esta diversidad que en algún momento, hasta algún momento existió, de esa diversidad técnica y tecnológica de la que habla Jukuy en su libro Como Técnicas, no porque la técnica sea más importante, sino porque es lo que a nosotros, digo nosotros como grupo de investigación, a mí particularmente me interesa. Entonces, no niego lo tipológico,
no niego lo formal, pero vamos a llevar adelante una investigación que se centre, que se posicione desde lo técnico. Eh, y que pueda en su proceso dar cuenta de las relaciones entre esa técnica moderna y las otras técnicas regionales, y ver si esa relación que cuando leemos absorción o absorbing, dan cuenta de una relación eh, con pocas opciones, ¿no? Bidireccional, y tal vez no fue así, pero si fue así, tal vez algunas técnicas absorbieron mucho, otras tal vez absorbieron pocos. Eh, Tratar de generar y rastrear ese posible gradiente. Y otra de las cuestiones que empezó a pasar es, bueno, vamos a tratar de centrarnos, de hecho, lo vamos a hacer en América Latina. Pero bueno, no me quiero adelantar, vuelvo por un instante ahí a Yukhui, y lo interesante es que este filósofo chino cita eh, a un historiador francés y paleontólogo también, y él, Hui, cita a André Leroy Gurhan, dice que Gurhan interpreta la técnica, sí, es cierto, como extensión de los órganos, esas imágenes que veíamos en los dibujos de Javier Bernasconi, la mano prensa, la mano destapador, la mano llave inglesa, sí, está bien, es eso, según este antropólogo, y también es externalización de la memoria, ¿no? Porque cuando una vez que aprendimos a usar una herramienta y repetimos esa acción, es como que la memoria de esa acción está ahí, está en ese órgano y en esa herramienta. Ok, entonces es extensión de los órganos y externalización de la memoria. Pero lo que dice Yuku es que esto es válido en la medida en que se considere que extensión y externalización sean originadas en lo que Burham llama una tendencia técnica. Tendencia técnica son aquellos, también muy sintéticamente, aquellos rasgos fisiológicos que son comunes al hombre como raza. Entonces no importa si es en Sudáfrica, en Australia o en Alaska, bueno, tenemos una fisiología y eso tenemos rasgos genéticos, que es lo que marca la tendencia a la técnica, ya también rememorando a eso de que la técnica o ese argumento de que la técnica es un universal antropológico. Pero lo que dice Yukui es que también es necesario explicar lo que denomina hechos técnicos. O sea que la técnica no solamente es esta tendencia fisiológica, orgánica, genética, sino que está también de alguna forma limitada o propiciada por creencias, por culturas, eh, por, por, una geografía, por lo que tenemos a mano para hacer, para construir. Entonces, la técnica como tal empieza a, como, o la noción de técnica empieza a diluirse y a aparecer entonces diversas posibilidades de esas técnicas de acuerdo a distintas regiones y lugares. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura? Bueno, cómo, y ahí empieza a dar cuenta o el surgimiento de esta investigación. Qué interesante sería poder registrar las maneras de hacer arquitectura en un determinado recorte histórico y en un determinado recorte geográfico. Entonces, siguiendo con el hilo de Yukuy, dice que al fin entonces su hipótesis
es que la técnica no es un universal antropológico. Es posibilitada, pero también constreñida por cosmologías, costumbres, creencias particulares que van más allá de la funcionalidad o de la utilidad. Por consiguiente, no existe una única técnica, sino múltiples cosmotécnicas formadas por el conjunto de actividades o hechos técnicos en un lugar o región. Entonces ya eh, deberíamos ir buscando como otras imágenes que vayan complementando eh, eh, estos dibujos, porque el destapador no será el mismo, o la llave inglesa o la prensa tendrán sus particularidades, sus propios materiales o diferenciaciones de acuerdo a estos lugares o regiones. Entonces, como les decía, surgió la idea ahí está, de avanzar y salir de estos conceptos o extenderlos de estas, digamos, del ámbito académico que tiene que ver con una clase o con el ejercicio docente y llevarlo hacia construir una investigación, que es la que estamos llevando adelante, recién iniciando en estos momentos. Y decidimos, sí, un poco parafraseando a Kulkas, sí, la absorción de la modernidad para la Bienal de Venecia era repensando o revisitando los 100 años de modernidad del 2014 perdón, de 1914 al 2014. Bueno, nosotros en el 2021 ya estábamos con una cierta perspectiva de ver los últimos 20 años del hacer arquitectónico y, eh, digamos, en el recorte regional de América Latina. Y como otro de los temas que me interesan o me obsesionan es la domesticidad y dentro de ellos, dentro de este tema es la arquitectura doméstica, bueno, tratar de restringirnos a generar una investigación que dé cuenta de con qué, cómo y por qué se construyeron determinadas arquitecturas domésticas en los últimos 20 años en América Latina, desde México hasta Argentina. Son 18 países y seleccionamos 200 obras. Estamos intentando llegar a los 20 países, para que sean 20 países, 200 obras en 20 años. Y uno de los ejemplos, una de las obras a analizar es en Brasil, la Casa Cavalcanti, en Minas Gerais. No, no es Minas Gerais. Bueno, Goiás. Goiás. Qué grande. Sabía que Felipe me iba a asistir. Es de Bloco Arquitectos, Bloco Arquitectura. Eh, y ahí hay diversos investigadores en formación. Esta imagen de la izquierda la desarrollaron con la información que pudimos obtener. Como digo, esto es un trabajo en proceso, así que esperamos como fortalecer esta info y a través de eso generar un estado de situación y generar más información y deducciones y cruzar datos y generar conocimiento, pero todavía está, como decía, en construcción y lo hizo un investigador de la UCB, alumno de Juan Pantín, de la Universidad Central de Venezuela, que decidió tomar esta obra e investigó la geografía del lugar, la falta de recursos económicos, la poca disponibilidad de mano de obra,
una casa en el medio de una naturaleza agreste, lejos de un centro urbano, por lo tanto el traslado de material se hacía como muy complejo, entonces se decidió generar como bloques de, eh, de tapial, digamos, o lo que nosotros decimos, bueno, la mezcla adobe. Pero para eso hubo que entrenar a trabajadores de las zonas. Hay toda una serie de- de características, a veces limitantes, pero en realidad casi nunca limitantes, disparadores de la construcción del pensamiento sobre esa obra y de la construcción de la obra, que están ahí inmersos en la construcción final. Hay una serie de elementos, troncos de bambú de la zona que fueron como cocidos para generar estos filtros protectores de los rayos del sol. O sea, hay una serie de cuestiones sociales, geográficas, económicas y políticas que dan cuenta de esta obra. Y un poco me hace acordar a lo que decía Fede, ¿no? Che, la obra, la arquitectura es mucho más que eso, ¿no? Es un hiperproyecto. Bueno, yo podría parafrasear, che, la obra es la condensación de una cosmotécnica. También hay tantos y son tan diversos y múltiples esos factores que eh, es interesante como sopesar esto con aquella primera frase de Juan Herreros acerca de la universalidad de las soluciones, cuando los problemas son tan diversos. De todos modos, entiendo lo que eh, eh, la buena intención atrás de esa frase, pero las realidades con las cuales nos vamos encontrando a través de visitar estas obras distan mucho de eso que Juan Herreros comentaba. Bueno, tal vez lo comentaba para España o para Europa. Bueno, el tema en América Latina es otro. Eh, y otra de las obras también que estamos analizando es la de Moreno Flores, La Casa en el Carrizal. También, digamos, hay una serie de condicionantes del paisaje. El tema económico es algo que atraviesa a todas estas obras de arquitectura. El tema económico como la escasez, no hay dinero. Entonces, ¿cuál es eh, ¿de qué se trata la arquitectura? Digamos, de construir para que puede pagar, como arquitectos podemos llevar arquitectura a la mayor cantidad de gente. En este caso, de todos modos, son casas, algunas de fin de semana, eh, pero bueno, nosotros en la investigación nos cuestionamos por qué hay una casa en el medio de un matorral o lejos la obra está ahí. Entonces vamos por esa información que está ahí disponible. Y volviendo a esta obra de Moreno Flores, también construida con tres materiales llevados como a su máxima expresión, eh, un tipo particular de ladrillo en Ecuador, la madera, que es la que sostiene, y un juego mm, de tensores y de sopesos estructurales, en donde siempre hay una mixtura entre ese material industrializado, ¿no? Como técnicas no se trata de volver a una idea de naturaleza, ni negar la técnica moderna, ¿no? De tratar de diversificar y de encontrar ese punto medio apropiado para que no nos estrellemos como especie, como planeta prontamente. Eh, y otra de las obras, para ir terminando,
por hoy, es la casa acoplada, mm, que es un prototipo de vivienda periférica en Venezuela, también con un montón de datos acerca de no solamente el terreno, lo geográfico, con una serie de, de ritos del habitar, de la gente que ya vive en este sector, con, utilizando los conocimientos de esos mismos pobladores que son los que construyen sus moradas, ese saber hacer, esa tecné, por un lado, más esa técnica moderna por otro, y más esta forma de entender un lugar y un momento particular también está como condensado en el pensamiento y en la construcción de esta obra. Bueno, como decía al principio, eh, con el título de Cosmotécnicas y Cosmotectónicas, es el primer aporte o la primera devolución que la investigación le hace a investigación proyectual, ¿no? Es todo el tiempo así, ¿no? Investigación proyectual o el ejercicio de, de, eh, de la docencia, alimenta la investigación y la investigación genera conocimientos para ser discutidos y puestos a prueba acá en el aula virtual, en este caso, será dentro de poco la presencial, no importa, pero me quedo en este cierre con esa retroalimentación eh, tan rica, tan necesaria, que para nosotros como integrantes de Poiesis es, es obvio, pero que no, en el ámbito académico en general no lo es. Y bueno, que es una gran fortuna eh, tener y ser parte de estos espacios donde podemos reflexionar, discutir y, eh, generar conocimientos y debates y fortalecer eh, esta sana costumbre de enseñar y aprender. Así que bueno, eso es todo, amigos. Muy bien, Robert. Muy bueno, excelente. Che, pensé que iba a ser más rápido, una hora, ¿no? 50 y pico de minutos. Igual no te preocupes porque Felipe te pone en 1,5 de velocidad. Porque no aguanta la ansiedad. No, yo soy muy ¿cuándo eléctrico. terminan? Y sincero también, a veces es un defecto, pero... creo que dejaste un poco para reflexionar. Yo, igual vos lo que estás hablando por último, yo ayer o antes de ayer estoy viendo una serie documental que se llama ARCS. Y lo que hablaste del saber y de la construcción de la identidad de un lugar y todo, yo vi el episodio de Mauricio Rocha y lo veo él hablando lo que vi hace 2 días. Con las construcciones que hace, de pasar el saber tecnológico del muro de construcción de piedra de México a pueblos que no lo hacían, o usar el ladrillo antiguo con los chocolates para hacer el centro chocolate que le da la identidad al espacio y usar también, ¿no? Pasar ese saber o ese ancestralismo adelante, ¿no? Yo justamente me cuadró ahí cuando estaba hablando la parte más final de eso. ¿Alguno se anima a hacerle alguna pregunta a Roberto? De los alumnos, que no sea Felipe. Yo tengo
no sé si es Bien, una duda, bien. pero algo que te quería pedir si podías profundizar un poco. Cuando hablaste de Heidegger, hablaste de la técnica moderna y el emplazamiento el emplazar desde la provocación. Quería preguntarte si podés profundizar un poco en esto de la provocación, qué parte, qué es lo provocativo, o si hay algo de lectura del territorio, como no me queda del todo claro. Eso te lo debo porque está en construcción y no quiero, Heidegger ahí es como el filósofo del siglo XX y no quiero no, decir cualquier cosa, te lo investigo y te respondo. Dale, genial. Pero sí, sí, no, no me voy a meter ahí en terrenos pantanosos porque no, me parece que hay una carga ahí conceptual que no quisiera errarle al bochín. Sí, Heidegger es bastante Sí. complejo. El otro día leyendo Hiperobjetos, hay como una parte que habla de él, una frase que dice que decía que cuando una herramienta se rompe, parece volverse presente y disponible. Hay algo ahí como en que la conciencia de un sistema deviene cuando falla, me parece que es como muy contemporánea, muy actual. El ejemplo así como más obvio que se me ocurre ahora es, ¿se acuerdan hace unos meses, yo digo unos meses, pero no sé si habrá sido hace bastante más, que pasó lo de este barco en el canal de Suez que quedó como tapando? Para mí ahí fue como muy claro, como la conciencia del sistema deviene cuando falla, claro, como que uno no asimila como todos los procesos que están sucediendo hasta que se produce una falla en esos El, sistemas que rigen el mundo, no sé cómo decirlo. claro. El Sí, Mismo IPCC del también, proyecto. claro. ¿Cómo? En realidad, Ana, eso Timothy Morton lo saca de la filosofía orientada a objetos que inventa Graham Harman, Sí, porque en realidad Harman explica, digamos, inventa esta ontología oriental a los objetos a partir de este concepto de Heidegger de la herramienta rota. entonces no es O sea, Heidegger el que lo dice, porque dice justo no, antes. sí, Pero lo dice Heidegger, ok, pero en realidad es una interpretación que hace la ontología orientada a objetos ok, o de sea, este lo concepto rebusqué. no está bien lo que dijiste, pero en realidad Timothy Morton lo saca de Graham Harman. Ok, bien, Digamos, los objetos se hacen presentes justamente cuando se rompen, digamos. sí, Y es una interpretación que hace Harman muy particular de Heidegger. ok, bien. Pero digamos, pero es muy particular la interpretación que hace Harman de Heidegger. Entonces hay que tomarla, viste, como con pinzas, porque está como un poco tensionada como para llevarla a la ontología orientada a los objetos. Sí, Eh, pero es interesante, digamos. Y es cierto, digamos, la, uno toma conciencia de los objetos cuando empiezan a fallar. Y ese es un concepto que aparece en Heidegger. Y también en Whitehead. Pero bueno, hay que tener cuidado con esto, con los filósofos estos nuevos, porque todas las sí, definiciones y eso las tensionan. Bueno, Schomer, que es bastante heideggeriano, te lo puede como
contar Es bastante que hay también. que tener como un marco Están- muy sólido para poder distinguir. No, están como bastante tensionadas, digamos, Mm, a propósito, como para justificar ciertas, sí, ciertas cosas, digamos, ¿no? Y aparte, lo que tienen es que, digamos, primero dicen una cosa y después, digamos, son totalmente contradictorios. Por ejemplo, primero ponele, Harman te va a, digamos, a ser súper, va a ser súper crítico del idealismo, pero después va a decir, menos mal que existió Platón, y que denunció que detrás del mundo, viste, visible, hay algo ahí como, ¿no? Oculto y que no podemos acceder, porque de otra manera, digamos, esa cifra que tienen los objetos, eso como que, que siempre se fuga, ¿no? Porque los objetos tienen como algo que siempre se está escapando, como un sentido al cual nunca podemos acceder del todo, y eso, digamos, es según Harman se lo debemos a Platón. Entonces después vuelve y lo rescata, por ejemplo. Entonces es como que primero se pelea, después lo rescata, después se vuelve a pelear, y con Heidegger hace lo mismo. Primero lo rescata, pero después dice que es un correlacionista, o sea, entonces tiene como muchas... Hay que, hay que tener ciertos reparos, digamos. Como la relación de pareja, pelean, después se aciertan. Sí. Estás A mí profundizando mucho. Es como el matrimonio, a veces no tiene más arreglo, está roto y es de la puta madre, mi matrimonio se fue al carajo. Es lo mismo, así, ¿no? A grosso modo y hablando de manera más, sí. más cómica. Pero Igual es A mí bastante me, así. a, a sí, mí sí. me gusta mucho la investigación que está llevando a cabo Robert, y me gusta que es algo que la otra vez no lo había visto, más en términos de, de concepto como de cosmotectónicas, que es como, porque antes aparecía solo como cosmotécnicas, ¿no? Pero me parece que es más, me parece más interesante como el concepto de cosmotectónicas que aparece ahora. Me parece que Sí, sí, y apareció hace 10 días, 2 semanas. Eso es lo interesante de una investigación. O sea, planteás un tema, una posible hipótesis y eh, movido por tu interés o por inquietudes y en el proceso, a veces uno piensa, bueno, tiene que estar definida la hipótesis, cuáles son las preguntas que van a guiar el proceso. Y cuando arrancamos estaba como muy pantanoso el terreno, pero confiábamos en que se iba a ir esclareciendo en la medida que el proceso iba avanzando. Y caímos hace 2 semanas, che, no es como técnicas, es como tectónicas. Como técnica fue una excusa, que fue Yukhui, como darle cierto marco conceptual teórico contemporáneo, pero nos llevó estos 4 meses de discusión, de leer, de sí, de no estoy de acuerdo, che, estoy en crisis, esto no va para ningún lado, y en el momento cae. Y una vez que cae, también intuitivamente necesitas como de dotarlo de conceptos por fuera de la arquitectura y por dentro también, y si no están, hasta por qué no ir como humildemente generándolos, qué sé yo. Se puso potente por muchos, sí. por muchos A mí lados. me hace acordar algo que decía hace muchos años Jorge, que traía a un filósofo español, no sé si recuerdan, se llamaba Félix de Azúa, muy interesante, tiene un libro que para mí es
sobre todo para los que les interesa como empezar a leer algo sobre estética, que se llama el Diccionario de las Artes, de Félix de Azúa, que planteaba una visión sobre el arte contemporáneo muy interesante en torno al concepto de techné griego, en términos como de arte con minúscula, diferenciándolo de arte con mayúscula, como el gran arte o el arte en términos de bellas artes y demás. Y Jorge lo llevaba a la arquitectura y lo ponía en términos de arte arquitectura con minúsculas y arquitectura con mayúsculas. Arquitectura con minúsculas sería como esta idea como de cosmotécnica, digamos, ¿no? Como cada arquitectura con su cosmotécnica, digamos. No sé, me parece que va como por ese lado, me parece como interesante, digamos, esta idea como de muchas arquitecturas con muchas cosmotécnicas o muchas technés, porque en realidad también se podría llamar así, digamos, ¿no? Que es algo que no pasa, realmente, digamos, vos hacías la crítica a Juan Herreros, y en realidad es pertinente porque en Europa, digamos, la evolución de la técnica, que es como mucho más unidireccional, eso no pasa, digamos. No tenés muchas cosmotécnicas, tenés una, digamos. Y que en algún punto es producto como yo creo que es producto como el desarrollo, digamos. O sea, digo, no hay posibilidad de experimentar mucho con el material, o sea, está como muy diferenciada ya desde la disciplina, quién se ocupa del proyecto y quién se ocupa de la obra. Mismo en España, digamos, estamos como muy claro quién es el arquitecto y quién es ellos lo llaman el aparejador, que se ocupa de la obra. Necesariamente necesitan una técnica, digamos, una techné transmisible y estandarizada, porque es la manera de producir edificios en ese mercado. Y entonces es lógico que ustedes, ¿no? En la investigación identifiquen como que estas cosmotécnicas empiezan a darse en Latinoamérica, ¿no? Donde pueden aparecer esos saber hacer como distintos, y que en definitiva son los que permiten que se oxigene la disciplina y no se bloquee, no se estanque. Y eso me parece como es súper interesante porque de alguna manera, o sea, es invertir esta cosa de que la agenda, digamos, la agenda disciplinar digamos, se produce o baja desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo y se invierte esa idea, digamos, ¿no? ¿No? Como se hace de la debilidad una virtud. Si lo quieren poner en términos de dispositivo, digamos, como esta suerte de debilidad económica o esta fuerte deficiencia en el desarrollo económico se convierte en una táctica que permite una posible evolución de la técnica.
No sé si estoy hablando en chino, si me entienden algo de lo que estoy diciendo, pero no sé si se entiende. Me parece que va por ahí, y me parece que en esos términos es muy interesante y muy potente lo que se puede hacer en Latinoamérica, digamos, ¿no? A eso quería llegar. Eh, entonces estas investigaciones son importantes en esos términos, digamos, detectar estas cosas. Este, un poco, de hecho, digamos, lo que por lo menos yo, ya yendo a otros términos, lo que queremos hacer en la maestría, en el nuevo proyecto de maestría, es eso. O sea, es detectar eso. Detectar qué tenemos como potencia. O sea, dejar de ¿cómo se llama? De tener la autoestima baja y usar esa debilidad de país subdesarrollado como virtud. Sí, totalmente. Creo que Pero, tiene mucha potencia. sí. Y Digo, si vos me preguntás, atraviesa, por ejemplo, sí, vamos a un país como Chile, ¿no? ¿Qué arquitecto me interesa? Y me interesa Radic, porque precisamente aparece eso. No me interesa tanto, no sé, a la un vena. Felipe, sí, un Aravena o un Felipe Azadi, aunque lo queremos y lo traemos a la cátedra, digamos, pero porque me parece que son arquitectos que están como más vinculados a esta cuestión de Chile, como más eh, capitalista, no capitalista, pero como más desarrollada, del Chile desarrollado, digamos, ¿no? Que dio la vuelta y se convirtió en un Chile desarrollado. Y cuando ves las cosas, no sé, cómo usa la técnica Radic en el mestizo, los trabajos de herrería y todo eso, me parece que ahí como hay otro pensamiento, digamos. De, bueno, ahí empezó ya las cuestiones políticas. Eh, Sí, y redunda también en una, como en un repensar la forma de ejercer la profesión. Muchos de estos, nosotros estamos registrando la obra y no al autor, digamos. No. La idea sería generar también estas tres taxonomías se reformularían y ahí empezar a ver qué obra se ubica dónde. Eh, pero también hay revisando estas, es más, no sé si vamos a llegar, quedaron seleccionadas como 200 obras, y, no nos va a alcanzar, los 2 años no nos van a alcanzar. Pero las formas de agruparse de los arquitectos jóvenes, el trabajar asociativamente, lo colectivo no es solamente entre el arquitecto y los que ejecutan la obra, sino entre los arquitectos, entre nosotros. Digamos, me asocio con vos, formamos un colectivo, después al mismo tiempo estoy trabajando en sociedad con otros tres y lo que yo aprendí lo transmito, y fíjate qué podés hacer con esto, tomalo y adaptarlo en Panamá y yo tomo lo que están haciendo en Honduras y veo qué pasa en Brasil. Eh, Hay como una efervescencia que atraviesa lo técnico y lo tecnológico, pero trasciende y llega a la forma de hacer y de pensar y hacer la arquitectura, que ya lo intuíamos hace unos años cuando al Pritzker se lo dan a, no sé, al chino que hablábamos, nunca me acuerdo el nombre. Arata y El- Soyaki, o algo así. No, no, a One no, Food. a Wang Yu, Ah, cuando le invitan a Solano, a la Fundación Cartier, che, ya están dejando de ser, digamos, de ser una potencia, ya están, ¿no? Ahí digamos, en el ojo de la tormenta,
cuando el croquis, bueno, igual el croquis ya no es referencia, pero cuando dedica un número a Miljan Radig, hay entiendo, una necesidad de alimentación, de la hegemonía disciplinar para renovarla. Sí, pero perdón, Robert, estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado con eso, porque, a ver, nosotros ya lo venimos trabajando en poesía hace, diría casi 20 años esto, pero hay una dimensión política. Es que no es que hay una dimensión, creo que es decididamente la dimensión política Sí, sí, sí. lo que genera este cambio. No es casual que estas arquitecturas emergentes, qué sé yo, emergentes, o siempre estuvieron ahí, pero que se les empieza a valorar un poco más. Más visibles. Sí, empiecen a ser más visibles a partir de todos los movimientos que se dan en Latinoamérica a partir del año 2000, básicamente, desde primero Venezuela, después, bueno, Argentina, Brasil, o sea, luego Ecuador, bueno, ¿no? Toda esa dinámica que se dio en sí, del 2002, 2003 hasta 2014, 2015, cuando después volvieron los neoliberalismos, eh, coinciden con todo este periodo. O sea, no es menor eso. Ahora, ¿qué pasa? A partir de la crisis de las hipotecas y bueno, y toda la decadencia, digamos, de la arquitectura del espectáculo, que se da también por estos años, y la valoración como de estas arquitecturas, a mí me gusta como la llama Mele, ¿no? Excéntricas, porque están fuera del centro o lejos del centro, pero que al mismo tiempo llaman la atención. Bueno, después terminan captadas o cooptadas por el discurso hegemónico, ¿no? Es como que si molestan, bueno, hagamos las propias. Pasa con todas las artes también, ¿no? Bueno, con la música, si no puedo dominarlo, bueno, lo absorbo. Parece que hay algo de eso. Entonces, eso que se plantea como resistencia termina siendo poder, finalmente, ¿no? Sí, Lo que aparece sí, como un dispositivo de resistencia se transforma en un dispositivo hegemónico. Y creo que lo que no hay que perder es eso, ¿no? Como sí, seguir sí. operando No, la pero resistencia. No, totalmente. Por eso digo, es más interesante que la visita de Solano o que lo inviten a Solano a la Fundación Jacques Cartier, a a los premios Pritzker o al número de una revista famosa, este movimiento que es más o menos bueno, subterráneo, cada vez menos subterráneo, ya está muy visible, de arquitectos más o menos jóvenes, eh, pensando en estas mixturas técnicas y hasta en nuevas formas de asociativas, ¿no? ujú, total. Pensando que es ser arquitecto. Me interesa más eso que, viste, o sea, Ujú. hoy le aplaudimos y le ponemos la medallita. Ahí como si Sí, sí, eso es necesitaran como, estos validación de alguien, de claro, alguna institución. e- exactamente, a eso voy. Sí, sí, absolutamente. Eh, Así operan también las instituciones, ¿no? No hay que caer en eso, me parece. Digo, como latinoamericanos, ¿no? No hay que caer en los espejitos de colores. Desde Pues si Carabela lo invitan mirá como como. cuando los ingleses, o el otro día veía una foto de, no sé si, no me acuerdo si era en Inglaterra, en Holanda, eh, que presentaban a aborígenes, a ONAS, o sea, de la Tierra del Fuego, como dentro de un zoológico, ¿no? Como o en los museos de ciencias naturales que tenían como atracción a, bueno, no solamente en Sudamérica, ¿no? También africanos y demás. Parece que está como, mirá, hay algo de eso.
Por eso cuando me llamó la atención, no sabía lo que había comentado Kuljas en 2014 sobre esto del estilo internacional, entre comillas, como de la modernidad. Me llamó la atención porque eran las imágenes de las fotos que tenía, no sé, 1914 de Nigeria o de la India, eran países colonizados y a fuego y sangre, ¿no? No, no es que, uy, llegó ahí la arquitectura y mirá la arquitectura de Nigeria 1914, o la arquitectura de, no sé, de Birmania o de Vietnam, como si, no hay casualidad, había la misma arquitectura que hacíamos en Europa en los mismos años, ¿no? Mirá, qué raro, ¿no? No sé, a veces no sé, esa mirada centroeuropea me parece que nos obtura demasiado, pero bueno, no sé, yo ya no le creo a Sí. ninguna. Por Me eso, gusta hábilmente, los filósofos orientales a mover un poco el avispero. sí, no por nada Byul-Chul Han, ¿no? y Yuk Hui, coreanos y chinos, me parece que empiezan ahí a Ujú, total. terciar. Tampoco es que confíe mucho ¿no? en Yuk Hui. Está bueno como introducir una instancia de discusión. Sí, claro. Tampoco es Cambia la cambiar una perspectiva. centralidad por otra, Ujú. eh, pero está interesante como esta, que seguramente no es casual, este surgimiento de estos filósofos jóvenes que ahí van como tendiendo, creo yo, un puente entre la cultura oriental y la occidental. ¿Viste? Están como en un pie en cada lado. No sé si. Bueno, alguno de los chicos, de los alumnos